El título del sermón de hoy: las malas intenciones no desenfocan al obrero de Dios. Las malas intenciones no desenfocan al obrero de Dios. Y el texto para hoy, Nehemías 6, versículo 1 al 16. 1 al 16. Y voy a iniciar este mensaje haciéndole una pregunta, del 1 al 16. Voy a iniciar el mensaje haciéndole una pregunta para que reflexione en ella y se responda a sí mismo. ¿Tiene usted un propósito tan grande en su vida que cada día se levanta pensando en él y está dispuesto a enfrentar lo que sea por alcanzarlo? Desafortunadamente hay personas que pasan los años y no han encontrado un propósito por el cual levantarse, que les llena de vigor, que les hace avanzar. Y esa es la pregunta que le traslado y espero con la ayuda del Señor que al final usted tenga respuesta a esa pregunta. ¿Tiene usted un propósito tan grande en su vida que cada día se levanta pensando en él y está dispuesto o dispuesta a enfrentar lo que sea por alcanzarlo? Querida iglesia, hay quienes tienen clara su misión. Un buen ejemplo lo hemos visto en estos días por todos los noticieros y las redes sociales. Y me estoy refiriendo a esta mujer venezolana, María Corina Machado. Nada la desenfoca de su misión. Han intentado por todos los medios que ella se desaliente, tenga miedo y desista. Pero ella está dispuesta a todo, a pesar de sus enemigos. Pero asimismo es lo que hemos venido aprendiendo de Nehemías. Si recuerdan, en estos 5 capítulos hacia atrás hemos visto un hombre que es tenaz con la misión que Dios le ha dado. Dios le dio la misión de reconstruir las murallas de Jerusalén. Este hombre, a pesar de tantas dificultades que hemos visto de sus enemigos de afuera, de inclusive conflictos internos, que fue lo que vimos la semana pasada, él sigue avanzando en su misión. Nada le detiene. Tiene claro su propósito. Y hoy veremos cómo, a pesar de las maquinaciones de sus enemigos, porque eso es constante, eso no para, cómo a pesar de las maquinaciones de sus enemigos, él no perdió su enfoque. Cosa importante en la vida, tener enfoque. Hoy aprenderemos que las malas intenciones no desenfocan al obrero de Dios. Y para ello conozcamos entonces lo que nos narra Nehemías acá en el capítulo 6. Conozcamos esas malas intenciones y cómo él las enfrentó y cómo avanza sobre la misión que Dios le ha dado y lo que nos enseña la palabra de hoy para nosotros. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Queridos, aquí en el capítulo 5, que fue el que vimos el domingo pasado, vimos la injusticia que se presentaba dentro del pueblo de Jerusalén.
Vimos cómo los que tenían económicamente mejor condición se estaban aprovechando de la miseria de los pobres, al punto que perdieron sus tierras, sus casas, sus posesiones, y aún sus hijos habían quedado esclavos. Y eso formó un conflicto que detuvo temporalmente la obra. Y vimos cómo entonces Nehemías solucionó el asunto. La obra continuó y en el capítulo 6 nos dice que ya los muros quedaron terminados. Que solo faltaban, ¿qué? Las hojas de las puertas únicamente. Ahora la ciudad, después de 100 años de haber sido invadida, de haber sido destruida, de haber quedado en ruinas, de haber quedado las murallas quemadas y por el piso, de haber quedado como una ciudad insegura, ahora volvía a ser una ciudad fortificada. Se había levantado de las ruinas. Dejarían de ser el hazmerreír de los demás pueblos. Ahora sería un pueblo orgulloso del trabajo que habían terminado en comunidad. Posiblemente esto fue entonces lo que enfureció más a los enemigos. Tanto que ellos intentaron no dejar avanzar la obra del Señor, pero contra viento y marea la terminaron, y eso enfureció más a los enemigos de Nehemías. Pero estos ahora cambian su estrategia. Recuerden que los amenazaron con enviar un ejército, ¿no? Capítulo 5. Vamos a enviar un ejército y los vamos a avasallar. Ahora ellos son astutos y astutamente ahora se muestran amables con Nehemías. Ahora le dicen a Nehemías: ven, reunámonos. Qué cordiales, ¿no? Ven, reunámonos. Pero no lo hagamos en Jerusalén. Hagámoslo en el Valle de Ono. Eso quedaba como a 43 kilómetros desierto, ¿no? Quedaba lejos. Y Nehemías estaba seguro que sus intenciones no eran buenas. Es que uno no puede recibir manzanas de un árbol de limón. Por los frutos los conoceréis. Ya conocía al enemigo, y eso sí que es importante. Hay que conocer, y a veces como cristianos como que tratamos de desconocer las intenciones de Satanás. No. Nehemías los conocía y supo que era una trampa. Queridos, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, les advirtió que ellos debían ser astutos como serpientes. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos iban enviados como ovejas en medio de lobos. Y si bien las ovejas son tontas, el Señor les dijo: ustedes van como ovejas en medio de lobos, por eso pilas, tienen que ser astutos como la serpiente. Desafortunadamente, muchos cristianos son demasiado confiados, no dudan de nadie y son engañados con una facilidad. Sin embargo, ¿cómo se contrarresta eso? ¿Cómo se hace un cristiano astuto? No es con la sabiduría del mundo, obviamente, ni la sabiduría humana. Es con la palabra de Dios. Entre más usted conoce la palabra de Dios, usted madura y se le va a facilitar identificar las maquinaciones del enemigo. Usted va a poder distinguir. Así como hacen con los empleados del banco, con los cajeros. A ellos les enseñan a distinguir correctamente cuál es el billete original. Y cuando pasa por sus manos un billete que no es original, es fácil detectarlo, porque conocieron el verdadero. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Conocer la verdad. Y entre más conocemos la verdad, la mentira va a ser más palpable, va a ser más evidente. Eso es lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, muchos cristianos son muy ingenuos, pero Nehemías no lo fue. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 26, 24 al 26. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando.
Es el consejo de Dios. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de mucha maldad. Aunque su odio está encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. En público, queridos. Hermanos, es que solo en la palabra de Dios usted hallará la sabiduría para enfrentar el engaño. Es en la palabra de Dios, no es en la sabiduría humana. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos alimentándonos del maná de Dios? Nehemías se percató del engaño, dice la palabra, y les envió la siguiente respuesta, que es supremamente importante. Yo hago una gran obra. Yo estoy en algo muy grande para tener que desenfocarme e ir a atender su llamado. Yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra? ¿Por qué la voy a parar dejándola yo para ir a vosotros? Nehemías tenía claro que la tarea que estaba haciendo era de gran importancia. Era de suma importancia. Estaba construyendo la ciudad de Dios, Jerusalén. ¿Por qué habría de dejar su tarea para ir con ellos? Y esto nos habla de ¿qué? De enfoque. De enfoque. Cuando tenemos clara nuestra misión, cuando tenemos claro nuestro propósito y lo reconocemos como grande, como lo decía Nehemías, no nos dejamos desenfocar. Ningún trabajo, queridos, ningún trabajo bajo el sol se compara con servirle a Dios. Absolutamente ningún trabajo. Es la obra más importante que tenemos nosotros los creyentes. Algunos le servimos de una manera exclusiva. Los pastores, los misioneros, alguien que Dios le haya dado un ministerio. Algunos hemos sido llamados para servirle de una manera exclusiva. Pero usted como empresario, usted como empleado, usted como ama de casa, usted como estudiante, en el área en que esté, también está llamado a servirle al Señor. Una vez, yo tengo un gran amigo, misionero. Él ha viajado por muchas partes del mundo y él vive en Estados Unidos. Después de muchos años nos encontramos y yo ya estaba de pastor, y entonces con una gran alegría le dije: mi hermano, estoy feliz, estoy sirviéndole al Señor de tiempo completo. La sabiduría de un misionero, ¿no?, que lleva tantos años conociendo a Dios, me dijo: Jaircito, el cristiano tiene que servirle al Señor de tiempo completo, así sea empleado, sea profesor, porque donde quiera que estemos, allí estamos sirviéndole al Señor. Sí, así debe ser. Unos hemos sido llamados para estar como los levitas, ¿no?, en el templo, sirviéndole al Señor, pero todos hemos sido llamados. Hermanos, no hay sobre la faz de la tierra una obra más grande que servirle al Señor. Todos hemos sido llamados a estar en la gran obra de llevar el mensaje de Cristo. Cuando usted comprende la trascendencia de esta maravillosa tarea, cuando usted valora lo que Cristo hizo por usted en la cruz y las bendiciones que le da día a día, usted encuentra un por qué vivir más grande que su propia vida. Y estará dispuesto y dispuesta a darlo todo, a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Y no va a permitir que nada le desenfoque. Cuando nosotros entendemos esta verdad, hay un por qué levantarnos, hay un por qué movernos, sin importar la edad que tengamos. Porque eso es lo otro que ocurre, que muchas personas han entregado su vida a X propósito y luego llegan a cierta edad, ya no hay por qué vivir. Se convirtieron en un mueble más en su casa. Pero cuando comprendemos que el propósito más grande, como dijo Nehemías, estoy en una obra grande, hasta el último minuto de nuestras vidas, tenemos fuerza para servirle al Señor. Dijo
un gran predicador que se me escapa el nombre en este momento, ya en su lecho de muerte, tratando de levantarse, y el hijo le decía, no, pa, o sea, tranquilo, uno más para Cristo. Necesitamos comprender que todos tenemos un gran propósito en la vida, un gran propósito para desarrollar, hermanos, y que tenemos que enfocarnos, y que nada ni nadie nos puede desenfocar, aún aquellas cosas que se ven buenas, Es como un empresario. Si la compañía se dedica y el objetivo es vender automóviles, por mucho que le ofrezcan vender flores y sea de excelente rendición de dividendos, va a decir, no, me voy a desenfocar, lo mío es esto. Y vender flores no es malo, pero no es el propósito. Así tiene que ser con nosotros, hermanos. Cuando estamos comprometidos con la obra de Dios, entendemos cosas como estas: que a nuestros hijos hay que amarlos profundamente, pero no pueden ser nuestro gran propósito de vida. Tenemos que amarlos, y es que uno ama de una manera natural a sus hijos. Yo le digo a mis hijos, mi amor, yo te amo tanto que si un día necesita un riñón, aquí están los míos. Y yo sé que ustedes igual. Pero no pueden convertirse en nuestro propósito de vida. Y la razón es porque ellos van a crecer y ellos van a tener que volar del nido para realizarse también como personas. Y si usted y yo hemos puesto que nuestro gran propósito son ellos, el día que se vayan nos quedamos sin propósito en la vida. Igual, y no es no amarlos, y no es no entregarles, ¿me hago entender? Lo mismo ocurre con el trabajo. El trabajo hay que hacerlo lo mejor que podamos. Hay que servir en nuestros trabajos como para Dios, pero no puede ser nuestro propósito. Nuestras carreras, hay que ser los mejores profesionales que podamos, pero no puede ser su propósito, porque un día todo eso pasará. Un día todo pasará. Un día nosotros trabajamos, pasa el tiempo, y un día nos retiramos de trabajar. Y entonces, si ese fue el propósito de la vida, ahí morimos. Igual las posesiones que Dios nos da, hay que disfrutarlas, hay que ponerlas al servicio de la obra de Dios, como lo hemos visto en prédicas pasadas, pero no pueden ser nuestro propósito de vida. ¿Me hago entender? Y cuando uno comprende eso, cambia nuestra óptica de vida. Cambia nuestra óptica de vida. Por esa razón hay que procurar ser lo mejor en cada una de las áreas, pero teniendo en cuenta cuál es nuestro propósito verdadero. Y entonces eso nos va a llenar de vigor. Habremos encontrado un por qué vivir cada día. Y los impases de la vida se van a hacer pequeños ante tan grande e importante tarea que tenemos. No es que no vayan a haber impases, los seguirán. Pero esto le da a uno fuerza para continuar más adelante. Mire, es interesante, yo lo he compartido con mi esposa y quedo asombrado cómo hay personas que se entregan a propósitos loables, no son malos. Cuidar a los animalitos, el medio ambiente, todo eso está bien. No sé si les conté la historia de una inglesa de un nivel de familia de alcurnia de Inglaterra, muy joven, decidió irse al África a entregarse a cuidar los gorilas. Y allá la mataron. Allá entregó su vida. Y ella sabía que corría ese riesgo. ¿Cómo es posible que haya personas que se dediquen a estos propósitos loables y nosotros que tenemos una tarea más grande, tan grande como le dice Nehemías, no la hayamos visto y no vivamos y entreguemos todo por ese propósito, hermanos? Queridos, su misión es más grande y sublime que la de la venezolana. Ella busca liberar a su pueblo de una dictadura. Nosotros la liberación del alma de los perdidos por el poder del Señor Jesucristo. La misión de ella es importante, es buena y aprovecho, hay que orar por este pueblo, por favor. Hay que orar por este pueblo y porque no caigamos en el mismo caminar.
Pero queridos, la obra de Dios es más grande. Trae una liberación eterna, impacto aquí y en la eternidad, hermanos. Continuemos. Lo que nos sigue contando Nehemías, lo que nos sigue narrando. Versículo 4 al 9. Ya Nehemías le había respondido. Con eso ya ellos deberían haberse quedado quieticos. Sin embargo, escuchen, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Que no, Nehemías, que nos reunamos. Que fresco, que nada te va a pasar. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces, Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Pero escuchen que aquí hay un cambio. Con una carta abierta en sus manos. Ya. ¿Cómo enviaban las cartas? ¿Recuerda que hemos hablado? Rollos sellados, así es de que el destinatario era el único que sabía el mensaje. Pero ahora hay algo extraño aquí, ¿no lo notan? Por eso, queridos, cuando estemos leyendo las Escrituras, la estemos meditando, despacito. Para esos detalles, ahora envían una carta abierta, en la cual estaba escrito, esto es lo que decía la carta, abierta. Se ha oído entre las naciones, y Gasma lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡hay rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Otra vez la invitación, ¿no? Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú la inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Han visto un cambio de estrategia ahora? Si hay algo que deberíamos copiar, querida iglesia, de los malvados, ¿qué es? Su persistencia en sus objetivos. ¿Han visto cómo si usted mira algunas cosas, ellos planean a largo plazo? Y ellos no son afanados, nosotros queremos resultados ya. Si hay algo que hay que copiar es la persistencia. Pareciera que ellos tienen el eslogan de los malvados es persistir, insistir y nunca desistir. Desafortunadamente muchos de nosotros, cuando no alcanzamos nuestras metas lo más pronto y se nos aparecen obstáculos, desistimos y nos frustramos. Los enemigos de Nehemías ahora buscaron infundirle miedo, pero de otra manera. Siempre lo han buscado, con el objetivo de detener la obra. Recuerden que aún faltaba ¿qué? Las puertas. Si bien el muro está, si bien esta casa puede estar fortificada y si no tiene puertas, no hay seguridad. Y los enemigos buscaban infundirle miedo. Continuaban con lo mismo, pero la carta ahora va abierta. Y todos sabemos que debían ir siempre selladas. Sanballat la ha enviado abierta a Nehemías y esto entonces iba a permitir que el mensajero pudiera leer su contenido y comenzara a contarle a todo el mundo. Imagínense lo que Nehemías está haciendo. Se está con intención de proclamarse rey, se va a rebelar contra Artajerjes. Eso era delicadísimo, supremamente delicado. Ese chisme se iba a expandir por toda la región. Los enemigos querían esparcir la mentira de que Nehemías estaba construyendo el muro para ser el rey de los judíos, que incluso había puesto hasta profetas para que lo declararan rey. Y lo que sucede es que los profetas, enviados de Dios,
Pues cuando ellos decían que Dios había nombrado a fulanito como rey, había que ungirlo. Era un mensaje de Dios. Eso era lo que decía la carta y eso era lo que pretendían estos que se difundiera por todas partes. Recuerden que Jerusalén, por haber sido conquistada por los babilonios, entonces tenía como rey al rey de Babilonia, Artajerjes. ¿Y quién era Artajerjes? El que había ayudado a Nehemías para que reconstruyera Jerusalén. ¿Recuerdan? Era el que le dio el permiso, fue quien le dio todos los materiales, fue quien le dio un ejército y lo nombró gobernador para que fuera e hiciera lo que tenía que hacer con las murallas. Y ahora es posible que llegue a sus oídos que Nehemías lo está traicionando, que Nehemías está montando un golpe de Estado. Una palabra que hoy en día se está usando mucho. ¿Qué consecuencias traería eso? Evidentemente que Artajerjes lo que iba a hacer era venir con su ejército poderoso a avasallar con el pueblo de Dios. Miren las artimañas del enemigo. Todo con tal de infundir miedo para que la obra se detuviera. Y entonces ellos ahora se muestran amistosos. Cambian la estrategia. Ahora se quieren hacer los amigos de Nehemías. Estamos preocupados por ti. Casi que faltó que dijeran. Por esto entonces, ven, reunámonos. Reunámonos a ver cómo te ayudamos para que salgas de este inconveniente. Iglesia, jamás olvidemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Queridos, no soy quien para juzgar. Pero aquellos sitios donde viernes de sanidad y todo el mundo corre para allá. Yo quiero decirles, ¿Dios puede sanar? Por supuesto que sí, pero Satanás también. Ahora, estos supuestos profetas que hay hoy en día, ¿no? No, es que yo he escuchado estos comentarios, es que yo fui, sí, es verdad, me habló cosas que yo no sabía. Es más, me dijo que mi mamá, que ya falleció, tal y tal cosa, cuando Dios dice que no hay que hablar con los muertos. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz para buscar su objetivo, queridos. Muchos cristianos han sido engañados por ingenuos, por falta de madurez espiritual, no disciernen el bien del mal. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, oiga, a ustedes yo ya debería darles vianda, pero todavía me toca darles leche. Y en otro texto dice el apóstol Pablo, dejemos ya los rudimentos básicos del arrepentimiento, pasemos a cosas más gruesas. Necesitamos madurar, queridos. Y muchos son engañados por eso, porque no pueden distinguir el bien del mal. ¿Cuántos creyentes sinceros van tras lo que hoy se proclaman como profetas, creyendo en todo lo que dicen, sin percatarse que están detrás de la platica, del bolsillo? Quedé asombrado. Por ahí hay un movimiento diciendo que Dios tiene esposa en el cielo. Cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, la persona que estaba hablando decía hagamos, y ve, él no estaba solo, y evidentemente no, él estaba refiriendo a la Trinidad. Él tenía esposa. ¿No ve que hizo al hombre imagen y semejanza y luego hizo a Eva? O sea, a la imagen de hombre, a la imagen de mujer, a la imagen de él, a la imagen de la esposa. Qué cosa tan diabólica. Pero lo decía con una sinceridad, engañada. Y cuando uno escucha sus argumentos es fácil identificar. No conocen las Escrituras y no saben entender, interpretar las Escrituras. No son maduros y son fáciles de engañar, queridos.
Nehemías no cayó en la trampa. Sabía que todo había sido un invento con un propósito. Versículo 9, lo leeré en Nueva Traducción Viviente. Dice Nehemías, en realidad lo que pretendían era asustarnos, meternos miedo. Pensaban desanimarnos y aquí está su propósito final, para que no termináramos la obra. Es el objetivo de Satanás desde el principio. Buscar dañar la obra de Dios. Buscaban asustarlos, que tuvieran miedo y así detener el trabajo en la obra. Yo creo que aquí todos hemos en algún momento experimentado miedo, ¿sí o no? Total. Miedo. El miedo es un sentimiento de angustia que tenemos cuando ocurre o pensamos en algo real o ficticio. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace dudar. El miedo es un arma de Satanás para hacernos desistir de servirle al Señor y de vivir correctamente como Él espera. Cuando hay miedo, por ejemplo, no hablamos con otros por miedo a que nos rechacen, por miedo a perder la amistad. Por ello, como Nehemías, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué hizo Nehemías? Acudió a Dios e hizo esta oración. Nehemías nos ha enseñado que hay oraciones rápidas, pero de todo corazón. Esa la recibe el Señor mejor que aquellas de 2 horas cuando es pura perolata. Y así dijo Nehemías, y ahora, Señor, fortalece mis manos. Ellos quieren debilitarnos y yo clamo a ti, fortalece, porque es en Dios donde tenemos nuestra fortaleza, queridos. De Él emana la fortaleza. Las malas intenciones no desenfocan al obrero de Dios. Es en el Señor en quien encontramos la fuerza para seguir avanzando. Fue lo que hizo el salmista, Salmo 56:3, dijo él, pero cuando tenga miedo, me esconderé. No, el salmista dijo, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, en ti confío. Un día hicimos una prédica hermosa, nos regaló el Señor, cuando tengo miedo, en ti confío. Y sigue hablando el salmista, alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? Queridos, no se trata de negar el miedo, eso es algo real que todos pasamos. Pero lo que debemos hacer es recordar que Dios es nuestro Padre, que Dios nuestro Padre es poderosísimo y hay que confiar en Él. Cuando sienta miedo por algo, no permita que le domine, acuda a Dios. Él es su fortaleza, Él es su roca firme en la cual usted puede mantenerse de pie, así el mundo se caiga a su alrededor. Es en Dios. Y Nehemías sigue relatándonos lo que ocurrió. Ya van 2 intentos, ¿no? 2 intentos para hacer detener la obra. Versículo 10 al 14. Vine luego, cuenta Nehemías, a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, nuevamente, reunámonos. Qué peligro, ¿no? Hay que saber distinguir qué invitaciones aceptamos y cuáles no. Reunámonos en la casa de Dios. Tengan en cuenta eso. En la casa de Dios. Reunamos en la casa de Dios, dentro del templo. No era ni siquiera en la casa, sino aún más allá, en un sitio especial. Dentro del templo reunámonos y cerremos las puertas del templo. Y aquí está la razón que le dice este hombre. Porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¡Wow! Ante una amenaza de muerte, yo creo que eso hay que pensarlo, ¿no? Y ahora le están diciendo a Nehemías, metámonos, reunámonos en el templo, en la casa de Dios y aún más, mejor en el templo, en la parte del templo allá más adentro. Pero Nehemías no cae en las trampas. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entrará al templo para salvarse la vida? No entraré. Oiga, qué hombre tan testarudo,
qué hombre dándoselas allí como de muy macho, ¿será eso? Vamos a darnos cuenta. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, otra vez estos caballeros, lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer y así pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y vuelve y ora al Señor. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No era el único, habían intentado con otros. Cuando los enemigos no pudieron infundirle miedo a Nehemías para que detuviera la obra, acusándole de querer ser rey, ahora idearon otra estrategia. Sobornaron a un falso profeta para que le profetizara de un supuesto complot para matarlo, y por esa razón el consejo que le daba era: escóndase en la casa de Dios, en el templo. Y ante esto, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? ¿Un hombre como yo ha de huir? Queridos, durante el estudio de los anteriores capítulos, del 1 al 5, que ya hemos trasegado, hemos conocido a Nehemías. Un hombre como yo, veamos cómo era Nehemías. Un hombre fiel, un fiel siervo de Dios, conocedor de la palabra, temeroso de Dios Altísimo. Era un hombre de oración que tenía clara la misión encomendada por Dios. Era un hombre valiente, dispuesto a enfrentar todos los peligros por causa del Señor. Un hombre que había visto la mano de Dios a su favor para llevar a cabo la tarea. ¿Acaso un hombre como él habría de huir ante la posibilidad de morir? Y esto entonces nos lleva a otra pregunta. ¿Nos parecemos a Nehemías? Para poder responder lo mismo que él dijo: ¿una persona como yo habrá de huir? Él no estaba diciendo esa frase por valiente en su propio ser, por orgullo. No. Un hombre fiel, un hombre como yo habrá de huir si yo conozco a Dios. He visto su mano y la hemos visto en todos estos 5 capítulos atrás. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una relación estrecha con Él, pues da la fuerza y la fortaleza para decir: yo no tengo por qué huir, que pase lo que tenga que pasar. Eso lo experimentó Pablo. Y eso lo han experimentado hermanos que la historia cuenta que han sido enviados a la hoguera y han ido cantando himnos de alabanza al Señor. Y les repito, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Nos parecemos a Nehemías? ¿Conocemos a Dios y tenemos la íntima relación que tuvo Nehemías para poder nosotros decir: yo huir? El verso 12 nos deja ver que Nehemías comprendió que este era un profeta falso, que no había sido enviado de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo que esa invitación a resguardarse, a esconderse en el templo, no venía de Dios? ¿Saben por qué lo supo? Porque conocía las Escrituras. Porque conocía lo que decía las Escrituras. Segunda de Crónicas 26, 16 al 19. 800 años atrás, antes de conocer del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo un rey llamado Usías, el rey de Judá. Y escuchen lo que pasó. Nehemías conocía este episodio. Conocía la ley del Señor. Así dice el texto de Segunda de Crónicas 26. Pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Escuchen,
pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo de Dios. Oye, ¿y por qué era pecado entrar allí? Continuemos. Y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, y enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva, únicamente de los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Eso fue lo que Dios instituyó en su casa. Solamente entrarán allí los sacerdotes, los laicos no. Nadie que no sea sacerdote no va a poder estar allí en mi presencia. Y le siguieron hablando: salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Versículo 19. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Era el rey. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, escuchen lo que pasó. De pronto le brotó lepra en la frente. Castigo divino. Usías no era sacerdote. Él no estaba autorizado por Dios para estar en aquel lugar. Ahora comprendemos por qué Nehemías entendió que lo que le estaban diciendo este profeta, escóndase allí, era intentando que pecara contra Dios. Nehemías no era sacerdote. No era sacerdote. Miren la importancia de conocer las Escrituras. Parecía algo tan bueno, ¿cierto? Hombre, me voy a esconder en la casa de Dios. Pero hubiera pecado contra Dios. Hubiera pecado contra Él. Si hubiera entrado, se habría expuesto al castigo de Dios, a perder la confianza de su pueblo, porque habría profanado el templo y la obra se hubiera detenido. Observen que Nehemías ahora hace algo. En lugar de juzgarlos, lo que hace es entregárselos al Señor. Ejemplo que nos ha dado en capítulos pasados. No nos corresponde a nosotros juzgar a otros, sino entregarlos a Dios. Señor, en el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas, y también de todos aquellos que han buscado detener tu obra, Señor. ¿Ven la gran importancia que es conocer las Escrituras, hermanos? Son ellas que mediante el poder del Espíritu Santo le evitan caer en el engaño de los falsos maestros. Que cada día que avancemos aparecen más falsos maestros. Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce la verdad y no podrá ser engañado. Es por esa razón, queridos, que aquí en Salvados por Gracia buscamos hacer como la iglesia primitiva, perseveramos en el estudio de la Biblia. Por eso nosotros cada mes entonces sugerimos una lectura de un libro de la Biblia. Este mes estamos en Hebreos. Por eso es que los discipulados emanan de la Biblia. Por eso es que acabamos de tener un curso de Filipenses. Por eso buscamos en lo más posible ser bíblicos en nuestra predicación expositiva, hermanos. Porque queremos que nosotros seamos maduros y no nos dejemos engañar, que conozcamos la verdad, hermanos. Que conozcamos la verdad. Lamentablemente aún hay quienes no se han sumado a disfrutar de ese banquete del maná de Dios y corren peligro de caer en el error. Querida iglesia, las malas intenciones no desenfocan al obrero de Dios. Mire cómo Nehemías, nada, yo estoy aquí, tengo una obra grande en mis manos. Versículos 15 y 16. Y fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuánto tiempo?
en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Contra todo pronóstico, enfrentando toda clase de ataques por los enviados de Satanás, las murallas que habían permanecido 100 años derribadas, ahora fueron levantadas en tan solo 52 días. ¿Eso es un milagro? Estas murallas fueron construidas en muy poco tiempo. Ahora los pueblos vecinos y los enemigos de Nehemías, que siempre buscaron hacer temer a Nehemías, ¿cómo terminaron? Humillados. Y la Nueva Traducción Viviente dice aterrorizados. Mire cómo eso es algo que hay que observar. El texto empieza con buscar que Nehemías tuviera temor. E insistieron en que tuviera temor. Pero terminaron ellos aterrorizados porque se dieron cuenta que este no era un trabajo de Nehemías, era una obra de Dios. Estaban peleando nada más y nada menos con Dios. Se dieron cuenta que Dios siempre estuvo de parte de su pueblo, que la obra fue de Dios y no de Nehemías. Dios es quien respalda el trabajo de sus siervos porque es para su gloria. Observen cómo ellos, los enemigos, fueron los que terminaron diciendo, Dios está con ellos. Glorificaron a Dios. Es para la gloria de Dios, para cumplir sus propósitos. Fue Dios quien hizo que los carros del faraón no pudieran pasar por el mar cuando fue abierto para que pasara su pueblo. Y entonces los egipcios dijeron, salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Hasta los enemigos reconocen que Dios es poderoso. Éxodo 14:25. Con esto cierro, queridos. Hermanos, como Nehemías, nuestro Señor Jesucristo también fue atacado una y otra vez para impedir que culminara su obra. Herodes buscó matar a Jesús cuando era niño. Satanás lo tentó en el desierto para hacerlo pecar. Los fariseos lo difamaron diciendo que expulsaba demonios en nombre de Beelzebú. Lo calumniaron diciendo que llamaba al pueblo a no pagar los tributos al imperio romano. Hasta fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Pero nada pudo impedir que culminara la obra que el Padre le había encomendado. Cuando en la cruz Jesús dijo, consumado es. La deuda del pecador fue pagada en su totalidad. La ira de Dios por el pecado del hombre fue satisfecha. Toda la obra de redención quedó completa. Por la obediencia de Jesús, los hijos de Dios ahora podemos entrar al lugar santísimo donde no podía entrar Nehemías ni el rey Usías. Por haber finalizado la obra salvífica, tenemos vida eterna asegurada. Queridos, Jesús resucitó y venció la muerte y está sentado en su trono celestial. Y ha dejado una obra grande que usted y yo tenemos que culminar. Con la misma tenacidad que Nehemías, con la misma dependencia que Nehemías tuvo en Dios. Ahora usted y yo tenemos un propósito grande por qué vivir. Tenemos una gran obra por hacer. ¿Acaso un creyente como nosotros huirá? El mismo Dios que sostuvo a Nehemías para que cumpliera con la obra es el mismo Dios grande, sublime y temible que nos acompaña. Amén. Amén. Meditemos. Tómese un momento y